a manera de que me ayude mejor a subir después. Ok, tenemos ahora una vista lateral. Como siempre, en mi presentación voy a poner uno señalando las partes y otro como originalmente vamos a ver, ¿sí? Lo que quiero que tengan en cuenta es que la cabeza en sí tiene tres grandes cavidades. Podríamos dividirlo así, ¿verdad? Como la cavidad nasal, ¿sí? Que es esta cavidad, la cavidad bucal, que no se van a confundir porque acá están los dientes, y la cavidad craneana, ¿sí? Estas tres cavidades tienen que ser evaluadas con pinza, poco a poco, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta cavidad craneana, cavidad nasal y cavidad bucal. ¿Cómo yo sé que esta es cavidad nasal? Pues está de color negro, ¿sí? Acá vemos la nariz totalmente de color negro. Y el negro significa que está pasando aire, ¿sí? La cavidad nasal tiene que tener aire, ¿sí? La cavidad bucal en este caso está abierta. Lo que más llama la atención, repito, son los dientes, ¿sí? La cavidad craneana es muy blanco a la vista porque en sí está formado de hueso compacto, ¿sí? Un buen casco, ¿sí? Que tiene que proteger la cavidad craneana. ¿Qué pasa en hidrocefalia? Bueno, ese hueso compacto se adelgaza, entonces no veo ese blanco fuerte característico, ¿sí? Entonces estamos comparando lo que pasaría en casos normales versus un cráneo normal, ¿sí? Entonces, acá habla de los huesos. Vamos a repetir otra vez. Tenemos el hueso incisivo, que se va a encargar de los incisivos superiores. Tenemos el hueso maxilar, que es el hueso más grande de la cara, que se va a encargar del canino, que es bastante manifiesto en esta especie, de los molares y premolares, ¿sí? Luego acá tenemos el hueso palatino, hueso maxilar y hueso incisivo, que los tres forman el paladar duro, ¿sí? Hueso lagrimal, hueso frontal, hueso parietal. El hueso frontal presenta este seno, que es el seno frontal, que lo normal es verlo con aire, porque es un seno paranasal, ¿sí? Hueso parietal y hueso temporal y occipital. Son huesos ya de la cavidad craneana y que en conjunto se van a superponer y formar ese casco que les dije de hueso compacto, ¿sí? Luego tenemos el efenoides que está superpuesto acá con la mandíbula, ¿sí? Con esta vista muy fácilmente pueden encontrar una fractura de mandíbula, ¿sí? La mandíbula es uno de los huesos más comúnmente fracturables, ¿sí? Tiene dos ramas, una rama derecha y una izquierda, que están superpuestas en una lateral. Pero también tienen que tener en cuenta que hay una porción horizontal, que es esta, y una porción vertical, ¿sí? La porción horizontal o rama horizontal de la mandíbula es donde más se fractura, ¿sí? También se puede fracturar a nivel de unión de las dos ramas, que es la sínfisis mandibular, ¿sí? Entonces, ojo con este hueso que es uno de los más fácil de fracturar, ¿sí? Y esto es el caso de un braquicefálico, ¿sí? Este es un cráneo de un mesocefálico, que es lo que vamos a estar utilizando en la presentación. Y luego tenemos el braquicefálico que se caracteriza por, en primer lugar, luego tienen mucho tejido adiposo, ¿sí? Acá se puede ver el pliegue de este paciente, ¿sí? Podemos ver una cavidad nasal mucho más reducida. Vamos a comparar esta cavidad nasal donde ingresa aire, donde se produce un intercambio normal de aire versus esta cavidad nasal. ¿Qué opinan? ¿Va a poder respirar bien el paciente? No, Yo estoy viendo alguna densidad negra
en esa nariz. No. No, ¿verdad? Comparen un poco. Entonces, sí o sí, estos pacientes van a tender a problemas respiratorios, ¿sí? Y eso es algo que el propietario tiene que saber, ¿sí? No es que yo le trato, le curo y después vuelvo a tener y ahí el propietario dice, pero parece que vos no le estás curando bien a mi perrito porque todo el tiempo tiene este problema. Todo el tiempo está con ruido cuando respira. ¿Por qué es eso, verdad? Entonces le muestran esta placa y ya le van a explicar mejor, ¿sí? También hay un abombamiento de la cavidad, ¿sí? Pero es hueso compacto, ¿sí? Si era hidrocefalia, por ejemplo, iba a tener esta forma de abombamiento el cráneo, pero este blanco característico no lo íbamos a ver, ¿sí? También podemos hablar de prognatismo que tiene acá este paciente, ¿sí? Que es ya una mandíbula mucho más grande que sobresale, ¿sí? Esto en realidad tiene que estar bien simétrico, pero no ocurre. Y también, si ustedes le abren la boca a un braquicefálico, pueden encontrar anormalidades en sus dientes, ¿sí? Hay variaciones en la dentición, como que tiene muchos dientes o que tiene pocos dientes o sus dientes no están alineados, ¿sí? Todos esos defectos pueden encontrar, ¿sí? Entonces, ¿qué particularidades encontramos? Un tamaño reducido de la cavidad nasal, eso es lo más llamativo. Los senos frontales tienen menor tamaño, están ausentes, casi no se ve, ¿sí? No le encuentro luego acá al seno frontal. Y el prognatismo mandibular que vemos es marcado y variaciones en la dentición, ¿sí? Quizás en una lateral no se vea tanto esa variación de dentición, pero ustedes simplemente tienen que abrir la boca a ese paciente y van a ver esas deformaciones a nivel dentario, ¿sí? Entonces, esto es una cavidad nasal en teoría normal, ¿sí? El paciente puede respirar bien, puede tener buena calidad de vida, puede jugar, pero en este caso se pasa jadeando ante el mínimo movimiento que hace, ¿sí? Luego tenemos el cráneo del felino. Ellos presentan menor cantidad de dientes que la especie canina, ¿sí? Tienen unos caninos también bastante marcados, cosa que no veíamos en los herbívoros, pero en los carnívoros sí es bastante llamativo. Los mismos huesos, ¿sí? Solamente que la distribución es diferente. La cavidad nasal, el seno frontal, la cavidad craneana con el parietal, el interparietal. Esta zona también estaría entre el frontal y el parietal, ¿sí? Acá está el temporal. Este agujero en específico es el meato acústico externo. Yo lo veo de color negro, pues donde pasa el sonido. Lo que ahora están escuchando mi voz, ingresa por el meato acústico externo, ¿sí? Luego habla, principalmente ven cómo pinta la mandíbula. ¿Por qué? Porque es el hueso más, repito, que sufre más fracturas. Tiene cuerpo de la mandíbula, que está en este extremo, rama de la mandíbula, y habla del, inclusive la apófisis coronoides de la mandíbula, que es la que articula con el temporal y forma la articulación temporomandibular, ¿sí? Que se puede luxar, obviamente. Entonces está una vista sin las partes en un gato. Podemos ver una cavidad nasal que también entra aire normalmente. Comparen nomás esto con esto. Seno frontal, cavidad nasal, cavidad craneana con hueso compacto, bien blanco, hueso temporal, meato acústico externo, ¿sí? Y acá vemos la mandíbula con su cuerpo y sus ramas, y porción horizontal y porción vertical. Acá podemos ver el paso
también de la cavidad bucal a la faringe. La faringe es común entre el aparato respiratorio y aparato digestivo, ¿sí? Acá estaría lo digestivo y vamos a ver un poco el respiratorio, ¿sí? Entonces los dos se comunican por este aparato que es la faringe, ¿sí? Bueno, a ver un poco, no me sale al menos la solicitud. Ahí, ok. Entonces, tienen que diferenciar siempre la cavidad nasal, cavidad bucal, y recuerden que son las entradas respectivas del aparato respiratorio y aparato digestivo, ¿sí? Porque se solicita a veces placa a nivel del cráneo por justamente obstrucciones que impidan el paso de aire en la cavidad nasal o también algún cuerpo extraño que esté obstruyendo a nivel de la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, para eso podemos solicitar en caso de una sospecha de neoplasias, ¿sí? Pólipos, etcétera, etcétera. Esta es una de las más utilizadas también, la dorsoventral, porque simplemente es posicionar la cabeza del paciente por el chasis y todo solucionado en un decúbito ventral. La ventrodorsal se puede, pero es un poco más difícil de que se quede quieto la cabeza, ¿sí? Acá inclusive está con todos los medios necesarios, ¿sí? Ya puede ser un paciente ya que esté internado, que le logran estabilizar y ahora quieren saber qué está pasando internamente, ¿sí? Siempre entonces el colimador apuntando a toda la cavidad, a todos los huesos de la cabeza, ¿sí? No es que se hace cortado. Si se hace por secciones es porque es muy específico y vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero lo normal es que pidan, solicito placa radiográfica de cráneo, ¿sí? Y ahí ya entra todo, lo cual es aceptable, ¿sí? Pero hay algunos que son más específicos. Solicito placa radiográfica a nivel del seno frontal. Y ahí tengo que usar una vista especial, ¿sí? Voy a tomar un poco de agua. Tenemos esta vista dorso-ventral. Nuestro paciente está de cúbito ventral, ¿sí? Y obtenemos esta imagen. Esta vista es espectacular para evaluar la mandíbula, ¿sí? La mandíbula que tiene un cuerpo que es a este nivel y a nivel del cuerpo se une tanto el lado derecho como izquierdo de la mandíbula por medio de la sínfisis mandibular, ¿sí? Podemos ver la porción horizontal y podemos obviamente identificar si hay fracturas, ¿sí? Es más específico. Acá habla de la lámina cribosa del etmoides, porque a este nivel está el etmoides. Este hueso que es muy simétrico es el vomer, ¿sí? Tenemos acá la cavidad craneana en sí, que si es normal, tiene que ser de un blanco intenso. Acá habla del arco cigomático o arcada cigomática, formada por el hueso cigomático y el hueso temporal. Y acá se puede observar el cóndilo del occipital, ¿sí? Entonces, es una vista muy buena para evaluar la sínfisis mandibular que también se puede fracturar.
También podemos ver la alineación de los huesos incisivos, molares y también caninos. Molar y premolares como que no se puede observar bien, pero sí evaluar bien los huesos incisivos y caninos. Y acá podemos ver el inicio de la cavidad nasal, ¿sí? Esta es una dorsoventral, pero en especie felina. El cráneo es totalmente diferente. Vemos la mandíbula con las mismas partes, cuerpo, sínfisis mandibular, ramas, ¿sí? Este sería el cóndilo de la mandíbula y este sería la apófisis coronoides de la mandíbula. Ambos participan en la articulación temporomandibular. Arco cigomático formado por el hueso cigomático, obviamente, y el hueso temporal, ¿sí? Y a este nivel está, repito, la cavidad craneana. Y esto que vemos acá son las bullas timpánicas, que forman parte del aparato de la audición, ¿sí? Y esto que se ve acá de color negro es el agujero magno, ¿sí? El agujero magno tiene esta forma normal. Luego vamos a ver la displasia occipital, que es un cambio, una modificación en la forma del agujero magno, ¿sí? El agujero magno generalmente es cilíndrico o redondeado. Entonces, esto sería el cráneo normal. Vemos los incisivos un poco más reducidos que la especie canina en cuanto a tamaño, ¿sí? Pero los caninos son bastante manifiestos. Vemos la presencia de las dos ramas de la mandíbula, la arcada cigomática, ¿sí? Y recuerden, acá está el agujero magno con las dos bullas timpánicas. Luego tenemos una ventrodorsal que, digamos, no es la más utilizada. Uno utiliza más la dorsoventral y la laterolateral por excelencia, ¿sí? Son dos vistas, pero muy famosas. Pero también hay la contraparte que es la ventrodorsal y el paciente tiene que estar en el cúbito dorsal. Es un poco más difícil de equilibrar esa cabeza. Acá se utilizó unas cintas y algunas bolsas con algún material pesado para que pueda equilibrar, ¿verdad?, a ese paciente. El colimador ajustándose en el área de la cabeza, ¿sí? Y tenemos como resultado la ventrodorsal. Es muy difícil de encontrar. Si ustedes buscan, van a encontrar muchísimos ejemplos de dorso ventral, pero de ventrodorsal va a ser más difícil, ¿sí? Y lo simpático es que casi se obtiene el mismo resultado porque tanto en la ventrodorsal como en la dorsoventral, las estructuras se superponen, ¿sí? A no ser que sea una boca abierta o sea uno más específico, ¿verdad? Nosotros ahora estamos en las vistas más comunes, en las que no se hace tanto esfuerzo en abrir la boca o en poner oblicuo todavía, no llegamos todavía a ese nivel. Entonces, entre esta vista, y repito, la dorsoventral es más utilizada que la ventrodorsal, ¿sí? Acá también podemos evaluar la mandíbula, la unión de la sínfisis mandibular, el vómer, la cavidad craneana, las dos bullas, la arcada cigomática, la parte del cigomático, la parte temporal, ¿sí? Es prácticamente un gemelo, ¿sí? Entonces, como que es la menos utilizada, ¿sí? Entonces, para comodidad del paciente y comodidad nuestra, soliciten mejor una dorso ventral, ¿sí? Si nos solicitan en la orden radiológica una ventrodorsal es porque nos quieren hacer trabajar de más. Pero bueno, cada uno tiene sus motivos. O pueden solicitar tres vistas, ¿por qué no? Lateral, dorso ventral, ventrodorsal, ¿sí? Y esta ya es una más específica y como dice, es una rostro caudal. Ya no puedo utilizar el término cráneo caudal, ¿sí? Como ven, la posición de la cabeza es totalmente diferente, porque en este caso era de dorsal a ventral que iba a entrar
el rayo X. Pero ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer un cambio de dirección. Va a entrar hacia rostral y va a salir por caudal, ¿sí? Esa es una rostro caudal. Y la de acá, por ejemplo, es dorso ventral. ¿Se entiende esas diferencias? Sí se entiende, profe. Ok, ok. Como que a veces colapsa mi node. Está un poco lento. Si de repente se pone lento, me avisan por WhatsApp, ¿sí? Entonces, por comodidad del paciente y comodidad nuestra, soliciten mejor una dorsoventral. Ok. Tenemos ahora una totalmente enfocada en los senos paranasales y fosas nasales. El paciente va a estar en decúbito dorsal y con la boca cerrada, ¿sí? Es importante especificar eso. Acá se utilizó entonces plástico para poder posicionar y luego una cinta, ¿sí? Es muy específico. ¿Cuándo utilizaría esta vista? Cuando sospecho una sinusitis, cuando sospecho alguna neoplasia, cuando sospecho una hemorragia eh, que esté tapando de alguna manera el canal por donde tiene que pasar el aire, ¿verdad? Que tapa el aparato respiratorio. Entonces, es una vista muy específica, ¿sí? Acá se puede ver brevemente la cavidad orbitaria donde están los ojos. Acá vemos el seno frontal, que no lo podíamos ver así tan expuesto en una lateral, ¿sí? Nosotros solamente veíamos esta parte. En cambio acá es muy específico, ¿sí? Y lo que generalmente hacemos es evaluar y comparar los colores, o sea, las densidades. Entonces vemos que este lado está muy blanco y ahí sí sospechamos una patología. Pero en este caso vemos los dos de color negro, misma radiodensidad, entonces no pasa nada, una vista normal, ¿sí? También podemos evaluar el septum nasal donde está el hueso Vomer. Y ese hueso Vomer, por algún motivo, puede, puede tratarse de una osteólisis del Vomer. Entonces, esta vista también puede ser muy importante para diagnosticar, ¿sí? La cavidad nasal, generalmente cuando hay traumatismo por producción de hemorragia nasal, todo eso entonces se tiene en cuenta, ¿sí? Entonces solamente nos enfocamos en frontal y cavidad nasal, ¿sí? No es una linda vista para evaluar el arco cigomático, por ejemplo. Se ve, pero no voy a poder evaluar con esa vista, ¿sí? No es muy relevante. Después tenemos el caso del rostro caudal enfocado, pero al agujero magno, ¿sí? Al agujero magno tenemos que también utilizar la decúbito dorsal con boca cerrada. La diferencia es la posición del colimador, ¿sí? Esta está más en relación con los ojos y esta está más hacia posterior, ¿sí? Esa es la diferencia. Uno estaba encima de los ojos y se veía los ojos acá y en este no se ve los ojos, ¿sí? Nos enfocamos en esta estructura que es el agujero magno del occipital. ¿Ven la forma? Tiene que ser una forma redonda. Eso es lo normal, ¿sí? Guárdense ese dato. Normal. Acá vemos lo mismo, pero en un felino, ¿sí? Y en este caso sí coliman toda la cara, pero en realidad acá no es necesario colimar los ojos, ¿sí? Solamente nos interesa este dato que es el agujero magno.
Puedo evaluar, obviamente, la cavidad craneana, la bulla, pero no es la vista para esto, ¿sí? Esta es una vista especial solamente para este agujero. Podemos ver también la presencia del pabellón auricular, pero no es relevante. Entonces, solamente mi ojo se enfoca en ese agujero. Luego ya tenemos la boca abierta, ¿sí? La boca abierta está enfocado en la bulla timpánica, que son estas dos estructuras redondas. Voy a marcar solamente uno, ¿sí? Solamente uno marco. Lo normal es verlo así, ¿sí? No es un hueso compacto como tal, es un hueso con muchos espacios. Lo anormal sería verlo de un color blanco óseo fuerte, porque eso me está indicando que tiene alguna secreción o alguna mineralización, ¿sí? Pero lo normal es verlo en este aspecto, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿sí? Y como ven, esta vista es especialmente para eso, ¿sí? Se le abre bien la boca al paciente y se dispara el rayo X, ¿sí? Ahí podemos ver entonces las dos bullas. Acá vemos en el canino también, como ven, es algo muy difícil. Tiene que estar sedado sí o sí el paciente. No creo que en condiciones normales se pueda realizar esto. Sí o sí tiene que estar sedado y tenemos que proveernos de materiales. Acá se ve otra vez las bullas timpánicas. Y acá lo que quiere mostrar es que también se ve la apófisis odontoides, ¿sí? La apófisis odontoides del axis. Pero para ese vamos a ver otras vistas, ¿sí? Ok. Fórmula dentaria del canino y felino. Yo les diría que sí, tienen que saber de memoria. Hay mucha normalidad en cuanto a cantidad en braquicefálicos, ¿sí? No siguen 100% esta regla. El felino de por sí tiene pocos dientes. Y otra vez hay una patología que es la gingivoestomatitis eh, felina, que uno de sus tratamientos es la justamente extirpación de los dientes, extracción de los dientes. Entonces el paciente en sí se queda sin dientes. Es muy triste esa condición. Bueno, si comparamos, hay una variación entre los premolares y los molares, ¿sí? Acá se habla de 4 arriba y 4 abajo, ¿sí? Los premolares. Y molares 2 y 3 abajo. En cambio acá, los premolares apenas son 3 y 2. Y molar sí que uno y uno, ¿sí? Entonces, repito, en el felino hay menor cantidad de dientes. Y eso es normal, ¿sí? Tienen que comparar ahí las cantidades. No sé si tienen alguna consulta. Ya conocen los tipos de dientes, ¿verdad? Incisivo, canino, premolar y molar. Esto es algo que ya tenían que haber dado en anatomía. Entonces, el diente en sí, no solamente de los perros y gatos, sino también el nuestro, está formado por la parte externa, por un esmalte y la dentina, ¿sí? En el interior está alojado la pulpa dentaria, que es la parte más delicada, que es donde ocurre la famosa caries en nosotros, ¿sí? Después podemos ver que en la raíz de este diente hay un nervio, ¿sí? Por eso es que muchas veces, si pasa algo en el esmalte, en la dentina, cuando empieza recién la caries, no sentimos nada, porque realmente cuando entra a nivel de la pulpa, ahí sí llega a contacto con un nervio y ahí nos llama la atención ese dolor. Después tenemos la presencia de cemento, de ligamento periodontal. Este ligamento lo que hace es unir el diente con el hueso. Y también es muy delicado porque si el paciente no se realiza la limpieza correspondiente, esto se va juntando suciedad de cualquier basurita, de cualquier comidita antigua, y lo que hace es infectar el ligamento periodontal y hablamos ahí de la
periodontitis, ¿sí? Y generalmente cuando se limpia la periodontitis, se trata de sacar, lo que hace es ablandar la raíz del diente y se cae el diente, ¿sí? Y muchos así dicen, le hice limpieza a mi perro, pero se quedó, limpieza de diente a mi perro, pero se quedó sin dientes. Y eso era porque su ligamento periodontal ya estaba muy débil, ¿sí? Y entre dejar el diente y quitar el ligamento periodontal, créanme que lo más conveniente es quitar el ligamento, limpiar ese ligamento periodontal y que se caigan los dientes. Porque a la larga eso se puede extender por toda la cavidad nasal y eso se traduce en halitosis, problemas de masticación del paciente y de por sí el ligamento periodontal débil va a ir echando los dientes. O sea que em, lo ideal es que el paciente se haga esta limpieza de ligamento periodontal al menos una o dos veces al año, dependiendo de qué tan bien se le cuida sus dientes, ¿verdad? Porque cuando ya es uno adulto es muy difícil enseñarle cepillado, lastimosamente. Ahora que los pacientes sí son cachorros, podemos entrenarle, podemos aconsejar rutinas de limpieza dentaria, pero en el caso de un adulto, te va a decirlo el dueño. Yo traté de limpiarle su diente, pero me quiso morder, ¿verdad? Obviamente, nunca estuvo en su rutina, jamás la de tocar, la que se le toque su diente, y después, guau, de 10 años quiere cepillarle los dientes, ¿verdad? Te va a mirar una cara de qué te está pasando. Entonces, si tienen ya pacientes recién, o sea, pacientes jóvenes que todavía están a tiempo de aprender sobre el cepillado, entonces expliquen a los propietarios sobre el cepillado, que al menos que tienen que hacer 2 veces a la semana o pueden comprarle muchos productos hay actualmente. Y siempre la crema dental no hace falta que sea precisamente dirigido a perros, sino que el sabor, que no tenga sabor, ¿sí? Eso es lo único importante. Las mentolas están totalmente prohibidas para los perros y los gatos, ¿sí? Ok. Y esto que ven en esta imagen, vamos a traducirlo en una placa radiográfica, ¿sí? Todo diente tiene una o dos raíces, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene una raíz, dos raíces, ¿sí? Tenemos que ver entonces esa articulación, que no haya inflamación, nada, ¿sí? Tenemos la dentina y esmalte, que es lo más externo, y luego esto que está en color negrito, gris, es la pulpa, ¿sí? Muchas veces cuando llega la pulpa, ahí se habla ya de problemas dentarios más severos, ¿sí? Acá muestra dentina, cemento, ligamento periodontal. El ligamento periodontal que está presente en todos los dientes, ¿sí? Y repito, hay que mantener ese ligamento periodontal, es muy delicado y eso únicamente se logra con la limpieza, ¿sí? Luego hay la corona clínica y la corona anatómica. La radiografía dental es otra vez otro mundo, ¿sí? Encontré un video en Instagram. Uy, espérenme que un rato. Lo que quiero es copiar más bien este enlace. Un ratito. Donde mostraba justamente la preparación para la radiografía dentaria. Ahí no puedo poner más en pantalla completa. Pero, como ven, el equipo radiológico en sí es a mano, es móvil, es más específico, ¿sí? Se hacen los controles previos, obviamente cardiológicos, sedación, sí o sí sedado, si no va a morder todo tu equipo, te va a morder a vos de paso, ¿sí? Entonces, es muy importante y hace un super zoom a los dientes.
Ok. Entonces es un equipo totalmente diferente, ¿sí? No es el que estamos acostumbrados a ver para miembros pendiculares o para cráneo o para tórax o para abdomen, ¿sí? Es uno mucho más pequeño y tiene un mini chasis, ¿sí? Su chasis es muy pequeñito. ¿Cuál es el objetivo? Ver mucho mejor los dientes, ver la raíz, ver la pulpa, ver la corona de ese diente, ¿sí? ¿Qué dientes podrían ser estos? ¿Qué tipos de dientes? Si alguien se anima. Incisivos. Muy bien, los incisivos, ¿sí? Entonces acá te muestra cómo le posiciona al paciente y el resultado obtenido, ¿sí? Dientes incisivos superiores. Espectacular. Ahora vamos a hablar de las patologías del cráneo. No sé si quieren un receso 10 minutos o continuamos nomás. Hay un receso, Doc. Ok, entonces ahora a las 9:40 volvemos a las 9:50, ¿si les parece? Sí, Doc. Dale, profe. Genial. Voy a pausar la grabación.